seas tú, para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti, espero en ti, miré a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración.
y toda la gloria. Tú eres digno, Señor. Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón.
Pastor Jesús, y en ti estamos salvos y seguros. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí, ¿verdad? Por su gracia que nos ha alcanzado, ¿verdad? Y porque Dios mismo pone el deseo en nuestro corazón de poder estar aquí para escuchar su palabra y para bendecir su nombre, ¿verdad? Así que también, para no perder la costumbre, ¿verdad? Un fuerte abrazo a todos y feliz año nuevo. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí. Si abren sus Biblias y vamos a leer los versículos que vamos a leer el día de hoy y que nos van a explicar. Y va a ser Hechos capítulo 13, versículo 42 al 52. ¿Están listos? Voy a empezar. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes sabiéndole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechas y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí, y que Dios siga obrando en nuestros corazones para que la palabra siga santificando nuestras vidas, ¿verdad? Por medio del poder del Espíritu Santo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, Señor, que dispone en su corazón, Señor, el poder estar en este lugar, Señor. No solamente venimos a adorarte, Señor, a bendecirte, sino que aún, Padre Santo, Señor, de la provisión que tú nos has dado, Señor, disponen su corazón, Señor, para dar para la obra del ministerio, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias porque tú provees en cada hogar, Señor. Y aún así, Señor, el agradecimiento por la salvación que tú has dado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, es la que nos llena de gozo, Señor, y de alegría, Señor. Y ahora sabemos, Padre Santo, que dependemos de ti, Señor, y que tú sostienes todas las cosas, Padre Santo, con el poder de tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden pasar el canasto de la ofrenda, está en la parte de atrás. Gracias. Buenos días a todos. Espero que se le hayan pasado bien en estas fiestas. A veces termina uno un poco cansado y desvelado, ¿verdad? De tanta comida. Este viernes pasado yo decidí no comer mucho porque digo, a veces me dejo llevar mucho por la comida y termino bien enfermo. Entonces dije, ahora voy a comer poquito.
Y así fue. Pero gracias a Dios por todos los que estuvieron ahí, gracias a Dios por todos los que están aquí esta mañana. Estamos contentos de poder estar aquí viendo, ¿verdad?, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, un año nuevo. No sé qué tanto te motiva, ¿verdad?, la fecha. Es el primer servicio del año 2022. Para las personas que existieron, yo creo que antes nunca se imaginaron, ¿verdad?, llegar a estos años. El año 2022, pero eso es después de la venida de Cristo para acá, ¿verdad? Ha habido un par de miles también de años hacia atrás. Pero qué bueno, ¿verdad?, que estamos aquí para exaltar a nuestro Señor, para adorarlo a través, ¿verdad?, de nuestro canto, a través de nuestra alabanza. Recordándote siempre que la intención de adorar a Dios tiene mucho que ver con lo que hacemos durante la semana, ¿verdad? Más que solamente lo que hacemos el domingo aquí por la mañana, sino qué hacemos. La semana pasada estuvieron, los que vinieron, estuvo el hermano Larry predicando la palabra de Dios, Hechos capítulo 13. Y si lo recuerdan, él avanzó desde lo que fue el versículo 1 hasta el versículo 41, aproximadamente 41 versículos. Y les quiero recordar nada más rápidamente antes de orar, ¿verdad? Vemos al apóstol Pablo y a Bernabé alcanzando las regiones de Galacia. Ustedes van a ver en su Biblia, ¿verdad?, que hay una carta a los Gálatas. Y estos hechos están sucediendo exactamente, ¿verdad?, aquí en Hechos capítulo 13. Hay una pequeña situación, si tú vas a Hechos capítulo 13, versículo 13, Juan se aparta. ¿Juan quién es? Marcos, el que escribió el Evangelio que conocemos, Evangelio según San Marcos. No sabemos qué pasó ahí, pero algo sucedió, ¿verdad? No sé si entre Pablo y Marcos, porque Bernabé parecía apoyar mucho a Marcos, pero hay una diferencia y se aparta Marcos, ¿verdad? No todo el tiempo hay buenas noticias, ¿verdad?, entre los hijos de Dios y la iglesia. A veces hay situaciones difíciles. Pero aún así, aunque Marcos se apartó, vemos lo que Dios hizo en Galacia, ¿verdad? Mucha gente se convierte, está escuchando y se van a convertir aquí en este lugar. Vemos que el viaje no fue sencillo. Nosotros decimos, ellos viajaron por ejemplo, verso 14, más ellos saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Se escucha muy fácil, ¿verdad, hermanos? Pero hermanos, ellos no tenían avión, ¿verdad? No tenían bicicleta, no tenían motocicleta. Ellos tenían que hacerle en su Dodge, como dicen algunos, ¿verdad? En sus dos patas. Es un dicho muy mexicano. Entonces, no sé qué fue lo que le sucedió a Marcos, si él quiso quedarse ahí en Perge y predicar ahí. Y Pablo tal vez quiso ir a Antioquía y ya no estuvieron de acuerdo y se separaron y Marcos regresa a Jerusalén, ¿verdad? Y vemos que más adelante Marcos tiene una muy buena relación con el apóstol Pedro, al grado que el apóstol Pedro lo consideraba casi como su hijo, ¿verdad? Él se dirigía a él como su hijo. Pero rápidamente vemos la palabra de Dios otra vez predicada. Vemos el grupo de Pablo predicando la palabra de Dios. Del versículo 17 en adelante, él comienza el mensaje: el Dios de este pueblo de Israel escogió. Mira el mensaje otra vez. ¿Es acerca de quién? De Dios. El mensaje es acerca de Dios, ¿verdad? Fíjate todo lo que hizo Dios, y por un periodo como de 40 años lo soportó. Verso 19, después de destruir 7 naciones, repartió sus tierras en herencia. Verso 20, y después les dio jueces hasta Samuel. Verso 21, ellos entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Todo el mensaje tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Y ellos continúan, ¿verdad?, con un mensaje centrado en la persona de Dios y en lo que Dios ha hecho. Pero también Dios ha hecho cosas en el presente. Por ejemplo, ellos agarran todo lo que Dios ha hecho con ellos como nación judía y los lleva hasta la persona de Cristo. Mira el versículo 23. De la descendencia de este, o sea, el rey David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús.
El propósito de todo lo que Dios había hecho con la nación de Israel era traer un Salvador. Para que viniera a morir a la cruz, pecadores pudieran ser perdonados y tuvieran entrada al reino de los cielos. Ese ha sido el propósito de Dios desde tiempos antiguos, ¿verdad? Y ese es el mensaje que ellos predicaron. Pero también Él no se queda ahí, ¿verdad? Él persiste adelante y de alguna manera Él aplica el mensaje advirtiéndoles un poquito. Observa el verso 26, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros es enviada la palabra de esta salvación. Él les está diciendo, a ustedes les es enviada esta palabra que les estoy predicando. Se la aplica a ellos, ¿verdad? Dios hizo todo esto en el pasado con el pueblo de Israel, pero que no les acontezca a ustedes como ha hecho la nación de Jerusalén. Observa el verso 27. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a Él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron las escrituras condenándole. Él les comienza como a advertir, ¿verdad? Porque ahí hay personas judías, pero también hay personas de las naciones. Vemos que Pablo se está dirigiendo no solamente a los judíos, pero personas que también eran temerosas de Dios y que de alguna manera habían abrazado el judaísmo y se congregaban también con los judíos. Y Pablo aprovecha esta oportunidad, ¿verdad?, para hablarle a los dos grupos, a los dos tipos de personas. Verso 40, tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creerías, aunque alguno os la describiera. Pablo les advierte, ¿verdad? Dios siempre ha querido manifestar a su Mesías, pero que no les pase como le pasó a la nación de Israel. Ellos conocían, ¿verdad?, o habían escuchado por lo menos lo que habían dicho los profetas acerca de él, y le condenaron, lo rechazaron. Que no les pase a ustedes así. Hoy es el día que tienen la oportunidad de ustedes de confiar en el Mesías. Y es entonces que a partir del versículo 42 hasta el versículo 52 vamos a ver la respuesta de las personas en Galacia. ¿Cuáles fueron las actitudes? ¿Cómo respondieron ante el mensaje de la predicación de la palabra de Dios? Esta mañana le he titulado a este mensaje cuando la palabra de Dios es glorificada. Cuando la palabra de Dios es glorificada. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad cada semana, no solamente aquí desde este púlpito, de glorificar la palabra de Dios, de levantar la palabra de Dios, de tenerla en alta estima y en alto honor. Nosotros no podemos tener en estima a Dios si no tenemos en valor su palabra. ¿Sabías eso? Muchas veces se cae, ¿verdad?, en costumbre, y yo creo que los judíos cayeron en esa costumbre, de olvidarse de la palabra de Dios y poner en más alto valor, ¿verdad?, sus tradiciones. Y la palabra de Dios dejó de ser importante para ellos. Pero nosotros, hermanos, esta mañana debemos salir de aquí entendiendo que vivimos para glorificar y exaltar la palabra de Dios. Porque esa es la única manera de poder honrar a nuestro Dios, aquel Dios que decimos que amamos. Vamos a orar y vamos a estar viendo del versículo 42 al versículo 52 de Hechos capítulo 13. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos otra vez de escuchar, Señor, lo que tú has hecho. A través, Señor, de los profetas, cómo anunciaste la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también, Señor, lo que has hecho desde tiempos antiguos, Señor, en las regiones de Galacia y todos aquellos lugares donde los apóstoles, Señor, y sus discípulos alcanzaron, Señor, todas esas regiones exaltando, levantando, honrando la palabra de Dios y dándole la importancia que merece, Señor. Gracias, Señor, por tus hijos esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de festejar un año nuevo, Señor, una nueva oportunidad de vivir, Señor. No solamente un año más, pero un día más en el cual podemos reconocer la grande necesidad que tenemos también hoy y el día de mañana y el resto de nuestras vidas de poder vivir para la gloria de tu palabra, Señor. Gracias por lo que vamos a escuchar esta mañana y por lo que tú vas a producir a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien confiamos para el perdón de todos nuestros pecados y quien también ha ganado, Señor, toda justicia para nosotros, porque hemos sido declarados inocentes, pero también justos, como si nunca hubiéramos pecado, pero como si también siempre hubiéramos obedecido. Gracias, Señor, por ese evangelio tan glorioso
tan poderoso que nos conquistó, Señor, y que transformó nuestra manera de pensar. Síguelo haciendo en nuestras vidas, Señor, síguenos santificando, síguenos limpiando y sigue glorificando tu palabra a través de nosotros. Amén. Yo a veces platicando con mi esposa, platicamos acerca de, por ejemplo, los carros, ¿verdad? A mí no me importa mucho, sí me importa, pero no me importa tanto cómo se mira un carro por afuera que cómo está realmente por adentro, ¿verdad? Y ustedes van a entender por qué. Porque alguien que ha practicado un poquito la mecánica, pues le importa el motor y la transmisión, ¿verdad? Que son componentes muy importantes en un carro. Y mi esposa dice, a mí me importa mucho cómo se mira. Y le digo, a mí sí me importa cómo se mira, pero no me importa tanto cómo está por dentro, ¿verdad? Y entonces ella me dice, yo creo que a mí no me importa tanto cómo está por dentro, pues porque no sé mucho de eso, ¿verdad? A mí mientras camine, pues me doy por servida, dice ella. Entonces, déjame decirte que la palabra de Dios es muy importante tanto por el contenido que tiene como por lo que es capaz de producir hacia afuera. Las dos cosas son importantes, demasiado importantes. Primero porque la palabra de Dios es la que tiene el poder para traer personas a la fe. Pero también tiene el poder para que aquellos que han sido salvados sigan siendo edificados y sigan creciendo. Y cada día se sigan pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la idea es que vemos a un grupo de personas, tanto judíos como gentiles. Los judíos deben recordar que para ellos es muy fuerte la tradición que han recibido por años, por siglos, porque han tenido el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios por causa de los profetas que Dios les mandó. Muy alto contenido, ¿verdad?, de las Escrituras, que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y entonces ellos habían desarrollado todo un sistema religioso de tradiciones que ya se había hecho demasiado fuerte. Y mira lo que sucede aquí. Al salir, verso 42, al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. No se nos dice cuál grupo exactamente, si los judíos o los gentiles, pero había de los dos tipos de personas. Al terminar la predicación, ¿verdad?, le ruegan a ambos que no se vayan, pero que el siguiente día de reposo vuelvan a asistir a la sinagoga y que les hablen de estas cosas. Vemos que hay hambre en ellos, ¿verdad? Vemos que hay un deseo. Mira el verso 43. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Ahí el verso 43 ya nos menciona, ¿verdad?, también a los judíos y nos menciona también a los gentiles, ¿verdad? Habla de los prosélitos temerosos de Dios. Los prosélitos eran los discípulos que los judíos ganaban. Así son conocidos, ¿verdad?, como prosélitos, y también eran conocidos como temerosos de Dios. De alguna manera había oportunidad para ellos, pero casi siempre quedaban como en una segunda categoría, ¿verdad?, porque no eran judíos. Había los judíos que eran puestos en primera categoría, porque algunos de ellos eran circuncidados desde el 8º día, que había sido algo instituido por Dios, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que se le dio a Abraham. Entonces, obviamente, tenemos un grupo de judíos que le da entrada a los temerosos de Dios, pero lo que está sucediendo es que les están imponiendo cargas a estos temerosos de Dios para que ellos nada más se sientan un poquito mejor, porque están en una categoría más avanzada que ellos. Y ahorita vamos a ver la actitud que pasa con ellos cuando muchos de los gentiles están respondiendo al mensaje de salvación. Parece que este mensaje de salvación está derribando las barreras que ellos han levantado para hacer acepción, ¿verdad?, entre personas. Y esto va a causar una grande molestia entre ellos. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, hermanos? Tiene mucho que ver porque aquí vemos que la gente les rogaban, que acaban de escuchar la palabra de Dios. Acaban de escuchar todo lo que Dios ha hecho y acaban de escuchar lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para que sus pecados puedan ser perdonados. Ellos posiblemente tienen una carga tan pesada porque piensan que son las obras que ellos están haciendo en el judaísmo lo que les hace de alguna manera heredar la vida eterna. Entonces los judíos, en lugar de bendecirlos, los están haciendo, como dice, ¿verdad?, una parte en Mateo, que los están haciendo 2 veces más hijos del infierno.
Entonces la mayoría de las personas, hermanos, da por sentado el Evangelio, piensa que sabe el Evangelio, pero mientras la persona siga tratando de ganarse el favor de Dios con sus obras y con sus méritos, es que no ha entendido el favor de Dios. Por eso a mí constantemente me van a escuchar preguntándole, hermanos, ¿eres salvo? Y yo espero que la persona responda, y cuando responde trato de ayudarle a que entienda la razón por la cual es salvo o puede ser salvo. Y muchas veces nos vamos a encontrar que las personas todavía expresan y dicen, no, soy salvo por mis buenas obras. Y entonces, si es una persona que lleva 10 años o 20 años de estarse sentando constantemente, ¿verdad?, escuchando la predicación de una persona que está enseñando la palabra de Dios, y esa persona sigue pensando así, algo está mal, ¿verdad? Algo está mal, porque eso no es el Evangelio. No es nuestro comportamiento lo que nos hace que nos ganemos la vida eterna, ¿o sí? No, la Biblia enseña que no es nuestro comportamiento, no es nuestro desempeño. Es el desempeño de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El desempeño que Él logró en la cruz a favor de aquellos que creen en Él es lo que nos salva, ¿verdad? Su castigo que nos merecíamos nosotros lo tomó Él, pero también la vida que nosotros no podemos vivir, que es la vida perfecta, Él la vivió por nosotros. Y entonces eso es en esencia la bomba o la dinamita que produce gozo y alegría en el corazón de un pecador, ¿verdad? Que se encuentra sin ninguna oportunidad de dar vida eterna porque ha quebrado la ley de Dios. Pero los requisitos para heredar la vida eterna, hermanos, son muy altos. Tan altos que nadie puede cumplirlos. Entonces, en el momento que los judíos comienzan a elaborar un sistema de reglas, lo único que están haciendo a los temerosos de Dios, los están maldiciendo. Porque ¿qué están haciendo? Le están diciendo, mira, necesitas cumplir esta regla y esta otra regla. ¿Cómo van a saber cuándo ya fue suficiente? De que ya cumplieron todo lo necesario para poder ir a la vida eterna, pues nunca la van a poder sentir la seguridad. Porque siempre, ¿verdad?, a pesar de que seguimos reglas, nos damos cuenta de que aún seguimos pecando. Y cada que pecamos, hasta cierto punto, el pecado produce en nosotros cierta culpa. Entonces, si nosotros basáramos nuestra salvación en las reglas que seguimos y en que ya no pecáramos, pues nunca va a haber seguridad, ¿verdad? Siempre va a haber esa culpa ahí. Y es por eso que nadie puede obtener la salvación y la vida eterna por su desempeño. Vemos, ¿verdad? Entre el versículo 42 y el 43 hay algo interesante porque el 42 dice que al salir, ¿de dónde salieron? Posiblemente del lugar donde Pablo, ¿verdad?, expuso o predicó el mensaje. Pero el verso 43 dice, y terminada la reunión. Pareciera que hubiera habido dos reuniones. Regularmente después de la predicación los judíos se juntaban a convivir, más o menos como los latinos, ¿verdad? Por lo menos dentro de la cultura latina se conoce que son más de pegarse un poquito más, ¿verdad? Como los chicles, son más de convivir. Entonces, terminada la predicación, ¿verdad?, algunos le rogaron que también el siguiente sábado, que era la costumbre judía, les volviera a predicar de estas cosas. Están interesados, ¿verdad? Pero en el verso 43 posiblemente fue terminada la reunión de la convivencia, donde ya dice que muchos de los judíos y de los prosélitos, de los dos, dice que lo siguieron. No sé a dónde fue Pablo y Bernabé, pero dice que tanto un grupo de los judíos y muchos, como también de los gentiles, los fueron a seguir. Y esto es muy interesante porque nos damos cuenta que la predicación de la palabra de Dios, cuando es exaltada, la predicación misma, ¿verdad?, produce sus frutos. Dios siempre va a conseguir, ¿verdad?, lo que Él se propone a través de la predicación de su palabra. No eran ni Pablo ni Bernabé. Él predica la palabra de Dios, es muy claro con lo que Dios hizo en el pasado, los apunta hacia la persona de Cristo, les ofrece, observa lo que dice el versículo 38 y el 39. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, o sea Jesucristo, os es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. ¿Qué fue lo que les ofreció? Perdón de sus pecados. ¿Qué más les ofreció? El ser declarados inocentes y justos delante de Dios. No en base a sus propios méritos, pero en lo que consiguió Cristo, ¿verdad?,
por ellos. Y entonces vemos, ¿verdad?, que tanto judíos como prosélitos están entusiasmados y no se esperaron hasta el siguiente sábado, ¿verdad? Sino que parece que están como encendidos, prendidos. Yo no sé si tú eres de los que escuchan la palabra de Dios este domingo y te olvidas de la palabra hasta el siguiente domingo. Pero no es lo ideal, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios está siendo exaltada, hermano, la palabra de Dios en tu vida produce el deseo de que tú quieras seguir perseverando en la palabra y de que no te esperes al siguiente domingo para poderla escuchar, sino que tú puedas abrir la palabra de Dios. Observa lo que les dijo Pablo a ellos y Bernabé. Les dijeron en el versículo 43, y hablándoles, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. No les dijeron que se esperaran otra vez a escuchar, ¿verdad?, para el siguiente sábado, sino que les dijeron, persistan, sigan adelante, sigan entendiendo estas cosas que nosotros les hemos hablado. ¿Por qué? Porque Pablo les citó algunos textos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, como por ejemplo Habacuc 1:5, Isaías 55:3, Salmos 2:7. Les citó bastantes textos del Antiguo Testamento que por lo menos los judíos los conocían, ¿verdad? Y algunos de ellos eran muy famosos porque hablaban del Mesías. Hermanos, ¿qué es instar? Pero más bien, ¿qué es perseverar en la gracia de Dios? ¿Cómo es esto de perseverar? ¿Qué significa? Bueno, la idea de perseverar es de continuar, de seguir adelante, de no detenerte, ¿verdad? De perseverar en algo. Y vemos que esa fue la recomendación que les dio, ¿verdad?, a estos hombres. Voy a llevarte a 3 textos rápidamente. Ve a tu Biblia y está listo, preparado con ella. Te voy a llevar a Mateo 24:13, Romanos 2:7 y 1 Corintios 1:8. Vamos a hablar un poquito de qué es la perseverancia de los santos. Mateo 24:13. Estas son palabras de Jesús en los evangelios. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mira, hay 2 maneras de entender este versículo, pero una vez que tú vas al contexto de este capítulo ya lo vas a entender. Pero si tú nomás lo aíslas, vas a entender un poquito más, porque dice, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Se puede entender que la salvación se gana con tu comportamiento. ¿Ok? Voy a aplicarlo primero así. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este texto puede estar diciendo, ok, el que le eche ganas en su vida cristiana, como decimos los latinos, el que le eche ganas hasta el final, entonces ese va a ser salvo. Pareciera que está diciendo que por nuestro esfuerzo nos vamos a ganar la salvación si perseveramos hasta el final, ¿verdad? Pero eso no es lo que el texto está enseñando. ¿Por qué? Porque primero está contenido en Mateo capítulo 24, donde nuestro Señor Jesucristo está profetizando. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de eventos futuros, algunos cercanos a la destrucción de Jerusalén y algunos otros relacionados, ¿verdad?, con los últimos tiempos. Entonces lo único que está haciendo el Señor Jesucristo es está afirmando lo que va a suceder, es lo que está haciendo. Por ejemplo, verso 12 de Mateo 24, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, la realidad es que al final de los tiempos nos vamos a dar cuenta que muchas personas que profesan ser cristianos, la realidad va a ser que muchos de ellos su amor se va a enfriar. Es una realidad que Jesús está afirmando, pero Jesús está hablando de un evento futuro, ¿verdad? Esto va a suceder. El amor de muchos se va a enfriar. Ahora el verso 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús está profetizando. La realidad es que los que van a ser salvos son los que van a perseverar hasta el final. Entonces, en otras palabras, yo también puedo voltear este texto y decir, ok, ¿quiénes son los que van a perseverar hasta el final? Los que son salvos. Los que son salvos van a perseverar hasta el final, y los que perseveran hasta el final van a ser salvos. Son 2 verdades, ¿verdad? Que no importa si la volteas, sigue siendo una verdad que va a suceder. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que perseveren hasta el final. Pero Jesús nos está enseñando una doctrina aquí. Se puede aplicar, pero lo que Jesús está haciendo, está diciendo, esto es lo que va a suceder.
¿Quiénes van a ser salvos? Los que perseveren hasta el final. Entonces, en otras palabras, hermanos, los que han sido realmente salvados por este evangelio tan glorioso que predicamos cada domingo, van a perseverar hasta el final. Debe de ser una de las señales que evidencia a un verdadero creyente, que siempre, a pesar de las dificultades, a través de los problemas, no quiere decir que no te vas a desanimar, pero lo que sí quiere decir es que vas a perseverar. Y eso son buenas noticias, hermano. Son buenas noticias porque es un aliciente más para la vida cristiana. El saber que tu salvación está tan segura que aún Dios pone el querer como el hacer en tu vida para que sigas adelante a pesar de todas circunstancias. Hermano, si tú eres un creyente, hermana, si tú eres una creyente, vas a perseverar hasta el final, porque has sido salvo y has sido salva. Obviamente es importante entender, ¿verdad?, aquí la salvación. ¿Por qué? Otros textos nos van a ayudar. Leamos Romanos capítulo 2, verso 7. Romanos capítulo 2 y verso 7. Estamos hablando de la perseverancia de los creyentes. Y es la salvación la que produce esa perseverancia. No es nuestro comportamiento lo que produce la salvación. No es, me voy a comportar de cierta manera hasta el final y entonces ya Dios me va a dar la salvación. No. Dios te dio la salvación y esa salvación te va a mover a perseverar. Romanos 2, capítulo 2, verso 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de dos cosas, ¿verdad? Está hablando del final de unos y del final de otros. El final de unos es vida eterna, versículo 7, pero el final de otros es ira e indignación, ¿verdad? Hay dos tipos de finales diferentes para dos tipos de grupos de personas, ¿verdad? Un grupo de personas, ¿verdad?, perseveran en hacer el bien y están buscando gloria, honor e inmortalidad. Pero el otro grupo de personas son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La idea que presenta aquí Pablo, ¿verdad?, está hablando del juicio de Dios. Al final de los tiempos hay un juicio y Dios juzgará justamente, ¿verdad?, a todos los seres humanos. Y en el juicio, ¿verdad?, hará Dios esta división, ¿verdad?, entre los que perseveran en hacer el bien y entre, ¿verdad?, los que no obedecen, ¿verdad?, al Evangelio. Otra vez pareciera decir que la salvación se obtiene por nuestros méritos, por lo que hacemos. Pero Pablo no está enseñando eso aquí. Lo único que está enseñando es dos grupos diferentes. Uno que persevera en hacer el bien y otro que persevera en desobedecer. ¿Estás observando eso? Hay dos tipos de grupos diferentes. Un grupo que obedece hasta el final y un grupo que constantemente está desobedeciendo. Un grupo que persevera en santificarse, en acercarse más a Dios, y un grupo que no persevera en santificarse, sino que más bien constantemente sigue perseverando en su pecado, ¿verdad? Vayamos también a 1 Corintios capítulo 1 y verso 8, que viene siendo la siguiente carta después de Romanos. 1 Corintios capítulo 1 y verso 8. Ahora, nota que la iglesia de los Corintios es la iglesia que más triste ejemplo cristiano dio, ¿verdad?, de todas las cartas. Si tú comparas todas las cartas de la Biblia, vas a encontrar que algunos Pablo los felicita y los motiva en ciertas áreas, diferente que a otros hermanos de otras iglesias, y eso lo sabemos por las cartas, ¿verdad? A qué iglesia iba dirigida y cuál era la situación o la condición de cada iglesia, en cada lugar específico. Y parece, por lo que dice toda la carta a los Corintios, que tanto la primera como la segunda, que la situación de la vida espiritual y la madurez espiritual de estos hermanos no era muy buena. Y algunos de ustedes ya saben esto. Pero observa lo que dice el versículo 7 y el 8. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. La palabra confirmar ahí es afirmar. Si pudiera añadir otras palabras es asegurar. Por aquí anoté algunas otras que me parecen, ¿verdad?, interesantes, como seguridad, validez, verificación o garantía.
Y podemos sustituir todas esas palabras ahí. Mira, por ejemplo, el cual también os garantizará hasta el fin. Y nota que el comportamiento de los hermanos de la iglesia de Corintio, algunos de ellos hacían que el testimonio de la iglesia fuera pésimo hacia afuera, hacia el mundo grecorromano, ¿verdad? A tal grado, ¿verdad?, que esa cultura, ¿verdad?, le llamaban me cuesta trabajo pronunciarla, pero corintiar, refiriéndose a cómo era la cultura de los corintios, ¿verdad?, que era su moralidad era un poco deplorable como cultura. Y pareciera ser que la iglesia estaba siendo influenciada, ¿verdad?, por esa cultura. Entonces la promesa de Dios para ellos es que Dios es un Dios que va a confirmarlos hasta el final. ¿Y a qué se refiere aquí con confirmar? A su carácter. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, lo hará Él hasta el final. En otras palabras, hermanos, un creyente es llamado a perseverar porque Dios le mueve a perseverar, a que su vida de disciplina espiritual y devoción hacia Dios sea algo que va en aumento, no algo que va disminuyendo. Pero eso no significa que no tengamos momentos donde nuestra vida espiritual a veces decae. Y va mucho en relación por cómo es nuestra devoción hacia Dios y nuestra disciplina espiritual, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes de estas fechas por lo menos de este último mes de diciembre pasado, ya antes de eso tenía la costumbre de ir a correr. Y ya podía correr 3 millas sin problema, ¿verdad? Fácil. Y otra vez, me va a costar otra vez empezar porque ya por un mes ya dejé otra vez. Y como que todavía no me he animado a regresar porque sé lo difícil que va a ser. Porque por lo menos por unos 4 o 5 meses me acostumbré a correr y a mantener ese ritmo de correr por lo menos 3 millas. Pero como lo solté todo este mes y nada más comida y estar más en la casa porque fue el mes que menos trabajé, inmediatamente se vieron los resultados en mi físico, ¿verdad? Comencé a sentir la debilidad. No sé si a ti te fue igual o peor, ¿verdad? Pero más o menos así nos pasa con lo físico, ¿verdad? No solamente por el ejercicio, pero porque estuve acostumbrado pues a trabajar en la mecánica y es un ejercicio físico, ¿verdad? Uso mi cuerpo mucho. Y noté un decaimiento en mi vida física. Así es la vida espiritual también de un creyente. La vida espiritual nuestra, hermanos, no podemos esperar que esté saludable si no estamos haciendo nada al respecto, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha dado, que es la salvación. Es más, no necesitas que nadie te haga sentir mal. Tú a veces tú mismo te sientes condenado cuando tu vida espiritual ha decaído. Y es más, hay veces se nota, ¿verdad? Hay veces se nota porque a veces las preocupaciones de la vida te están consumiendo a veces demasiado y estás soltando el gozo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo por lo que Él ha obtenido por ti. Como que nos despegamos de eso. Otro texto, quiero llevarte por favor a Romanos, capítulo 5 y verso 2. Estamos hablando de la perseverancia de los santos. Aquellos que han sido salvos van a perseverar. Van a perseverar. Por eso Pablo les anima. Él no les dijo que querían saber. Eso es interesante, ¿no? No le dijo que perseveraran a los que no querían saber nada de la palabra de Dios. Le dijo que perseveraran a los que dijeron, hey, queremos que nos hables de estas cosas. Él les dijo que durante la semana perseveren. Vamos a ver, ¿verdad?, qué pasa para el siguiente fin de semana. A ver si llegan, ¿verdad? Entonces, a Romanos capítulo 5 y verso 2 es un texto muy interesante también. Si estás ahí, por favor, vamos a leerlo. Después, de hecho, sigue Romanos, capítulo 5, verso 2. Cuando tú observas algo bonito que te gusta, tanto por los ojos, o escuchas algo bonito que te gusta, que está por tus oídos, sea música, o sea algo que deslumbra tus ojos, ¿verdad? Tú no dices, qué bonitos ojos, o qué bonitos oídos, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que tú dices? Qué bonito paisaje, qué bonito, ¿verdad? Pablo le está hablando a una iglesia y está reconociendo que ellos están siendo constantes, están perseverando en esa gracia que les fue dada. Pablo no les está diciendo, échenle ganas para que obtengan entrada a la gracia. Más bien les está diciendo, échenle ganas porque ya han entrado a la gracia, porque entraron a la gracia solo por la fe, solo por creer.
Solo por creer entraron en la gracia. Pero si están dentro de la gracia, entonces ahora sí, esfuércense en la gracia. Porque el esfuerzo que ustedes van a hacer no es para obtener salvación. El esfuerzo que ustedes están haciendo es para obtener, ¿verdad?, los beneficios de esta vida espiritual que nos ha sido dada gratuitamente. Esta salvación tan bendita que viene de Dios, ¿verdad? Y por la obra de su Hijo. Me gusta poner este ejemplo también. Estaba leyendo que nuestro cuerpo humano, no sé si sabías esto, pero tiene aproximadamente 650 músculos. En otras palabras, cuando tú haces ejercicio, no se añaden músculos a tu cuerpo. Lo único que haces es que el músculo crezca, se desarrolle y se vea. Pero por tu esfuerzo de ejercicio en el gimnasio y correr, no vas a aumentar músculos a tu cuerpo, ni los puedes agregar, ni los puedes crear tampoco. Y de la misma manera, la gracia de Dios, el favor de Dios, el perdón de todos tus pecados, solo se puede recibir por pura gracia. Solo por la fe, solo por creer en lo que Cristo ha conseguido, ¿verdad?, en su muerte y resurrección. Se escucha fácil, obviamente, como hemos dicho muchas veces, pero implica el reconocimiento, ¿verdad?, de los pecados. Implica, ¿verdad?, la tristeza y que la persona admita su condición, ¿verdad?, cómo se encuentra realmente delante de Dios, que la ley lo condena. En muchos lugares el grande problema es que se malentiende la ley y se malaplica la ley. Se ve la ley como un medio para poder obtener el favor de Dios y nosotros sabemos que eso no es posible porque agarramos de la ley solo lo que hacemos bien, ¿verdad? Pero no vamos a mencionar todas las leyes que quebramos porque ya no nos va a convenir. La mayoría de las personas no entienden la ley hasta que tú les pones ejemplos, como por ejemplo la ley que tenemos en este país. La mayoría de las personas, cuando entramos en las conversaciones de hablar cómo obtener la vida eterna, y siempre se cae obviamente en la idea de que la conseguimos por las obras, yo me gusta mencionarles lo que sucede aquí en la corte, ¿verdad? Oye, si tú rompes la ley de tránsito y paras enfrente de un juez en la corte, si él es bueno, solamente porque él es bueno te va a perdonar, o porque tú le digas, ¿sabe qué, señor juez? No lo hice con intención y le prometo ya nunca más volverlo a hacer. Te la va a pasar por alto solo porque a lo mejor tal vez ya no lo hagas otra vez, pero te va a pasar por alto la multa, te la va a perdonar solo porque tú tienes buenas intenciones de que ya no lo vas a hacer otra vez. Por supuesto que no, él va a aplicar la ley. Y cuando tú le hablas a las personas de la ley de esta manera, ellos como que comienzan a entender, oh, ya estoy entendiendo que Dios es un poquito más serio cuando se trata acerca de su ley, ¿verdad? Dios es serio. Tan serio que por eso puso a su Hijo en la cruz. Por eso lo puso en la cruz. Si la ley fuera suficiente para salvarnos, ¿cuál necesidad de que Dios ponga a su Hijo en la cruz? Si cada quien se puede salvar con su esfuerzo. Pero es porque minimizan la ley y no entienden el propósito de la ley. Algunos agarran la ley, sustraen elementos de la ley y los cambian para que se haga fácil. Y la gente aplaque su conciencia siguiendo 2 o 3 o 4 reglas que no les cuesta seguir, ¿verdad? Pero el problema, hermanos, es que no todos batallamos con lo mismo. Y lo que estaban haciendo los judíos aquí en Hechos capítulo 13, habían creado un sistema de la verdad de Dios, un sistema de reglas que se les facilitaba a ellos, pero que a otro tipo de personas les ponía una carga pesada. Ellos se sentían bien, pero el grupo de los gentiles, ¿cómo se sentía? Un poquito apachurrado, hermanos, porque eran una clase de segunda categoría de personas. Entonces, cuando ellos escuchan que la salvación es solo por la fe, ¿te los imaginas? Así como ¡uy!, emocionados. Porque constantemente habían sido aplastados por la idea judía de que era por obras, de que era por cumplir la ley. Pero hermanos, qué buenas noticias que no es por las obras. Pero obviamente las obras sí se deben de manifestar en una persona, ¿verdad?, que ha entrado a la gracia de Dios y que está perseverando en la gracia de Dios. Porque es imposible que hagas ejercicio, ¿verdad?, y que el músculo se quede todo el tiempo igual. Cuando una persona, hermanos, hace ejercicio físico en el gimnasio, el músculo se comienza a manifestar, ¿verdad? Los que tienen piel más delgadita como la mía, así que parece pellejo de pollo, ¿verdad?, que es muy fácil. Yo me gusta platicar con mi esposa y mis hijos porque yo digo, ay, tu piel es más gruesa que la mía, y yo a veces hago conversaciones así. Y noto que mi piel es muy delgadita. Entonces,
Las personas que tienen piel más delgadita van al gimnasio y se ejercitan un poquito y rápido el músculo se ve más rápido que las que su piel es un poquito más grasosita y más gruesita, ¿verdad? Entonces no es porque uno sea mejor, simplemente aún por el diseño de nuestra piel hay diferencias. Pero la idea es que si perseveras haciendo ejercicio, el músculo se va a ver. El músculo no se te va a dar, el músculo ya lo tienes. Pero el músculo se va a comenzar a mirar si tú eres una persona que perseveras. Entonces, por eso la recomendación de Pablo y Bernabé a ellos, ¿qué fue? Perseveren. Perseveren. Y si ellos obedecían, era porque posiblemente habían sido salvos y la gracia de Dios los había alcanzado a través del mensaje de la predicación, de lo que obtenían en Cristo. Entonces, sigamos adelante, versículo 44. Ya hablamos un poquito de lo que significa la perseverancia, que a pesar de que las personas caigan, creyentes verdaderos caigan, tropiecen en algún pecado, si son verdaderos creyentes van a perseverar, porque están dentro de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la recibieron por puro favor, por puro regalo, no por ninguna obra que tú hiciste. Versículo 44 en adelante vamos a mirar la oposición otra vez, ¿verdad? Constantemente la oposición, a cada rato. ¿Y la oposición de quién venía? Mayormente de las personas más celosas del judaísmo. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. La perseverancia de un pequeño grupo, hermanos, la perseverancia de un pequeño grupo en la gracia de Dios, en la salvación que habían obtenido, provocó que casi toda la ciudad asistiera a la sinagoga. ¿Te imaginas? Los que recibieron la gracia de Dios, la salvación de Dios, no sé qué fueron a hacer, pero fueron y hablaron, corrieron, no sé qué habrán hecho, pero abrieron la boca, algo hicieron. Los que estaban ansiosos por a ver qué pasaba el siguiente sábado, porque iban a hablar otra vez de lo que Jesús había hecho por ellos, corrieron la voz y dice Lucas que casi toda la ciudad se reunió. ¿Y para qué se reunieron? Para oír la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Para qué nos reunimos aquí esta mañana, hermanos? Para escuchar la palabra de Dios, para explicar la palabra de Dios, ¿verdad? Uno puede usar algunos ejemplos, pero la idea es hablar y explicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios traerá su fruto, ¿verdad? Verso 45, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Un grupo de judíos, ¿verdad?, celosos de lo que ellos han practicado por mucho tiempo, son los que presentan la oposición. Tú te vas a dar cuenta que regularmente cuando compartes el evangelio, las personas más religiosas o más adentradas a su religión van a ser los más celosos en la manera como te responden. Y eso lo podemos ver tanto en la religión como en la política, ¿verdad? Entre más adentrada está una persona a una ideología o a un concepto, y tú enseñas lo contrario a ese concepto, se te va a decir, ¿sabes qué? Pues ya escuché lo que dijiste, pero yo pienso que es así. Entonces podemos ver la resistencia inmediata de los judíos, un celo. La palabra celo significa ardor, ¿verdad? Hervir. ¿Has hervido el agua? ¿La has puesto en la estufa? Y bueno, yo la veo seguido porque me gusta el café, pero no me gusta, ahora ya me gusta, pero cotidianamente le prendo a una ollita pequeña y pongo agua y la pongo a hervir. Llega un momento que el agua empieza a calentarse lentamente, pero hay que esperar, y si uno es paciente, llega un momento donde esa agua hierve. Y las ideas, hermanos, y las filosofías y los pensamientos hacen hervir a la gente, una vez que esos pensamientos se han adentrado mucho en su mente. Entonces los judíos entienden, ¿verdad?, que ellos están en un mejor lugar que los gentiles, porque es a través de ellos, ¿verdad?, que Dios ha hablado. Se sienten como un pueblo especial y han hecho algo que Dios nunca, ¿verdad?, quiso, que pusieran a un grupo de personas en segunda categoría, a los gentiles de las naciones. Porque Pablo ya había predicado, ¿verdad?, o les da un texto donde Dios, ¿verdad?, enfatiza, lo vamos a ver más adelante en el versículo 47, les da la razón. Y esta razón era que no solamente eran los judíos, pero que los había puesto como luz para los gentiles. Y desde Isaías, hermanos, 800 años antes de que viniera nuestro Señor, Dios ya les había dicho, ¿verdad? Esto aplica personalmente a Cristo, pero Dios ya les había dicho que no eran solo ellos, era toda la gente de las naciones.
¿Y qué pasó con ellos? Hervían en sus propias ideas de ponerse ellos en primer lugar como nación. En lugar de entender que ellos eran los que debían de ser el mensajero y la luz para las naciones. Hermanos, eso nos puede pasar a nosotras, ¿o no? Tú puedes venir cada domingo y sentarte en el mismo lugar. Y no que esté mal, no lo tomes a mal. Me está diciendo a mí, no. Pero imagínate que llega alguien que nunca ha venido y se sienta en tu lugar. Y tú llegas y hasta te enojas. Ay, ¿por qué se sentó en mi lugar? Da risa, ¿verdad? Pero así nos pasa. Nos acostumbramos tanto a algo que cuando algo se mueve de su lugar, nos incomoda. Llamados a hervir con este evangelio maravilloso que nos ha dado vida eterna. Hermanos, estamos llamados no solamente a oír la palabra de Dios, pero vamos a escuchar el verso 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Observa estas palabras. No les hablamos de la palabra de Dios. Ahora, nosotros debemos estar dispuestos a enfrentar el hervir de otras personas que tienen ideas contrarias a la Biblia. Una persona que tiene bien arraigado las ideas de que la salvación se obtiene por su mérito, y tú le hablas de un evangelio de la gracia que es solo por la fe y gratuitamente, que va a ser necesario que se les hablara primeramente a ellos. Pero después Pablo le dice en el verso 47, escucha: porque así nos lo ha mandado el Señor. ¿Por qué debía de predicarle primeramente a los judíos? Porque así lo mandó Dios. ¿Qué dijo Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8? Y van a ser mis testigos, ¿verdad? Romana. ¿O se acuerdan cuando fueron confirmados? La confirmación, algunos no, ¿verdad? Porque a lo mejor estuvieron muy lejos de eso, pero ellos ven la confirmación como una liturgia. ¿Qué es una liturgia? Como un evento. Es un creyente que algo le sucedió y Dios lo está confirmando delante de las personas. Pero la Iglesia Católica Romana entiende que es una liturgia. Después del bautismo ellos aplican la confirmación y hacen una ceremonia. Pero hermanos, eso es un terrible error, porque es pensar que una ceremonia te va a cambiar. Y las ceremonias no cambian a nadie. Las ceremonias nada más se convierten en, cuando no son bíblicas, se convierten en malas costumbres. Hermanos, en muy malas costumbres. Entonces, las personas se acostumbran a solamente recibir la liturgia o la ceremonia y se van. Y a veces no pasa nada con ellos. ¿Verdad? Entonces, hay muchas personas que tienen un celo equivocado porque entienden mal la Biblia. Muchas cosas en la Biblia no son liturgias, son cosas para practicar en la vida de tu carácter, ¿verdad? Involucra el desarrollo de carácter por la realidad de que Cristo vive dentro de ti. No que vayas a practicar cierta tradición, ya cumpliste, me voy y vivo como yo quiero. No, hermanos, así no es. Es por eso que la tradición, la religión, dentro de la cultura latina que ha sido influenciada, ¿verdad?, por la religión católica romana, es muy prevaleciente. ¿Por qué? Porque es una religión de obras. Lo digo con mucho amor, es una religión de obras. No es una religión que base su salvación en la predicación de un Cristo que vivió, que murió y que resucitó para darnos vida eterna. Entonces es importante aclararlo, ¿verdad?, también para los que nos escuchan, para que ellos, si creen que estoy hablando una mentira, vayan a la Biblia. Vayan a la Biblia. Obviamente se utilizan muchos versículos para justificar estas ideas, pero cuando vas y lees el texto, no dice eso. Y hay veces el celo te hace buscar textos que justifiquen lo que tú quieres enseñar. Pero por eso, hermanos, hay que ir a la Biblia. No vemos en la Biblia ninguna institución ni ningún sacramento de que practiquemos la confirmación. Los únicos dos sacramentos que aparecen en la Biblia, ¿cuáles son? El bautismo y la Santa Cena. Y no hay más en la Biblia. Como liturgia, ¿verdad? Como liturgia, como práctica, juntos como iglesia, como ceremonial. Pero si lo que queremos es practicar cosas, hay muchas cosas, ¿verdad?, para practicar. Muchas cosas para practicar y mucho entre nosotros. Pero bueno, vamos a seguir adelante porque vamos ya terminando. Versículo 48 al 47
Pablo dice que así les mandó Dios. Y está citando Isaías 42:6, pero también puede estar citando a otra parte de Isaías, que se parece mucho, ¿verdad?, a Isaías 42:6, pero la idea es que no solamente eran los judíos, el evangelio iba a ser predicado a todos los gentiles. Verso 48, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. ¿Qué es glorificar? Levantar la palabra de Dios, ¿verdad? Ponerla en alta estima, ponerla en el lugar principal y primordial. Nuestra adoración a Dios, ¿verdad?, primordialmente es centrada en la palabra de Dios. Cantamos a Dios, obedecemos a Dios, ¿verdad? Hacemos muchas cosas, pero todo va en relación a lo que la palabra de Dios dice. Tomamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestras vidas. Ellos que hicieron, ¿verdad? Se regocijaron, produjo mucho gozo, hermanos. ¿Cómo no va a producir gozo el saber que todos tus pecados han sido perdonados? Y que Dios no te salvó por si le echaste ganas este último diciembre, no, a tu vida espiritual. No te estoy diciendo que no le eches ganas, te estoy diciendo, hermanos, debes de echarle ganas. Debes de perseverar. Debes de motivarte a perseverar en la gracia de Dios, porque eso fue lo que el apóstol hizo con ellos, y yo haría lo mismo. Hermano, persevera en la gracia de Dios. ¿Qué cosas has dejado a un lado y has dejado de perseverar? ¿Has dejado de perseverar en compartir lo que es el evangelio? Como te digo, hermano, no asumas. Tú piensas que la gente entiende el evangelio, pero si lo entendiera, estarían aquí. Y en muchas otras iglesias cristianas donde se explica y se enseña bien el evangelio. Pero si no llegan el domingo, o si no buscan en ningún lugar la palabra de Dios con fidelidad, con un carácter continuamente, es porque no entienden el evangelio. Y lo que nos ha sucedido mucho es que nos hemos confiado y asumimos que las personas ya entienden el evangelio, y a veces nosotros como que se nos hace fácil no hacerlo. Hacemos el hábito de no hablar de este evangelio. Hacemos el hábito de no hablar de la ley de Dios a las personas para que vean su pecado. Está bien que tú seas buena persona con ellos y que hagas cosas por ellos. Yo me esfuerzo en hacer eso, pero tu buen ejemplo no los va a salvar, hermano. ¿Sabes eso? Tu buen comportamiento no los va a salvar, porque Jesús fue perfecto y dijeron que lo que él hacía, lo hacía por el poder de Satanás. Tampoco te estoy diciendo que no seas buen ejemplo. La realidad es que si tú eres un creyente, tu responsabilidad es dar buen ejemplo por lo que alguien ha conseguido por ti en la cruz de Calvario. No para que seas salvo, ¿verdad?, sino por gratitud y por gozo. Entonces le pido a Dios esta mañana que te dé ese gozo de la salvación. Si se te ha desviado, si lo has perdido de enfoque, vuélvete a centrar, ¿verdad?, en ese gozo. ¿Te acuerdas cuando por primera vez creíste en el evangelio? ¿Cómo estabas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y si no estamos así es porque el gozo de nuestra salvación, ¿verdad?, como que lo hemos puesto a un lado. Hemos descuidado la palabra de Dios, no le hemos dado el lugar a la palabra de Dios. No la oímos, como dice el verso 44, no la hablamos con valor, como que a veces el temor a los hombres nos gana más el miedo a lo que piensan las personas que a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Versículo 48, ¿verdad? Ya la palabra no produce gozo, porque a veces ya asumimos, ¿verdad? Oh, sí, yo ya sé eso, hermano, de que Cristo murió por mí. Pero hermanos, ¿qué es lo que eso debería de producir en ti? Glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuando se estaban ordenados a vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados a vida eterna. No voy a entrar mucho en eso, lo he hablado en otras oportunidades. Cuando hablamos de ser ordenados a vida eterna, estamos hablando de elección y de predestinación. Y son doctrinas, hermanos, que no les tenemos que tener miedo, ¿sí? A veces provoca un poquito de confusión porque, bueno, como iglesia, ¿cómo la vamos a interpretar, verdad? Y hay generalmente tres interpretaciones en cuanto, bueno, si Dios escoge personas para la salvación, ¿cómo es como lo hace? Lo único que sí te puedo decir, por lo menos hoy, y lo hablaremos en otras ocasiones, es que al final de cuentas la Biblia dice que Dios escoge. Dios escoge. Y no podemos agarrar esa doctrina, hacerle una bolita y tirarla a la basura. Porque mismo Pablo la utilizó como motivación para compartir el evangelio en sus cartas a Timoteo y a Tito.
Él dijo, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Por qué Pablo no dijo, todo lo soporto por amor a todos los que van a escuchar? Pablo dijo, todo lo soporto por amor a los que van a creer. Todo lo soporto por amor a los que van a responder a la palabra de Dios y van a creer. Al final de cuentas, los que creen, hermanos, son los que se salvan. Pero no por sus obras, sino por la pura gracia de Dios. Y ahora entendamos que el que está escribiendo esto, ¿quién es? Es Lucas. Si Lucas quisiera ignorar esto, él no tuviese que haber hablado esto, pero él lo habló y él dijo, cuando se predicó el evangelio estaba escrito que los gentiles iban a creer y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna y creyeron. ¿Y por qué creyeron? Porque Dios lo ordenó. Y es algo que tiene que ver con el tiempo. Y hasta ahí la voy a dejar por ahora. Pero la Biblia sí habla de la elección, sí habla de la predestinación. Después les hablaré de las 3 interpretaciones principales que hay y cada grupo de personas ha decidido por una de las 3. Pero se decide por una de las 3 para que su conciencia esté un poquito tranquila. Pero al final la elección sí es una doctrina y sí está en la Biblia. Verso 49, y por toda la región, y la palabra de